¿Sabías que el conflicto en Oriente Medio lleva más de un siglo y aún siguen sin resolverse? Es una región que ha estado en el centro de la política global durante décadas, y su historia está marcada por conflictos, luchas territoriales y el involucramiento de potencias mundiales. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué es tan difícil encontrar una solución? Hoy hablaremos de la historia de Oriente Medio, sus problemas geopolíticos y sobre todo el conflicto de Israel-Palestino, uno de los temas más críticos y complejos de la región. El conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas que se remontan a finales del siglo XIX, cuando el movimiento sionista que buscaba establecer un hogar nacional para los judíos empezó a ganar fuerza. En 1917, con la Declaración Balfour, el Reino Unido apoyó la idea de crear un Estado judío en Palestina, lo que sentó las bases para la tensión en la región. Con la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, principalmente Reino Unido y Francia, redibujaron las fronteras de Oriente Medio, estableciendo mandatos que dividían la región en territorios bajo su control. Palestina quedó bajo mandatario británico, y con el tiempo la inmigración judía a esta zona aumentó. Esto provocó crecientes tensiones con los habitantes árabes, que veían con preocupación la pérdida de su tierra y su autonomía. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional por establecer un Estado judío en Palestina creció, y en 1947 la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Sin embargo, los árabes palestinos y los países vecinos rechazaron este plan, y en 1948, cuando Israel declaró su independencia, estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí. La guerra de 1948 resultó en una victoria para Israel, que amplió su territorio más allá de lo que la ONU había propuesto. Cientos de miles de palestinos fueron desplazados, lo que marcó el inicio del problema de los refugiados palestinos, un tema que sigue siendo uno de los puntos más espinosos en el conflicto. Luego, en 1967, la Guerra de los 6 días fue un punto de inflexión. Israel derrotó a las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania, y ocupó grandes territorios, incluidos Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Desde entonces, la ocupación de estos territorios ha sido uno de los temas más controvertidos y una fuente constante de conflicto. Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, pero Israel los ve como una extensión natural de su estado. Aquí es donde la geopolítica mundial entra en juego. Pero antes de explicarte cómo, no olvides suscribirte al canal. De esa forma nos apoyas a seguir creando más contenido. Sí, ya habíamos tardado en mencionar a Estados Unidos. Y es que luego de tiempo después, Estados Unidos decide intervenir en el conflicto. Porque Estados Unidos y Rusia tienen intereses en esta región. Bueno, recordemos que ambos países son potencias que buscan aumentar su proyección y poder en el mundo. Y estas zonas son estratégicas para lograrlo. Primero, porque es una zona rica en recursos energéticos, y Estados Unidos y Rusia luchan por ver quién mantiene el poder y acceso a dichos recursos. Segundo, porque Medio Oriente es una encrucijada de rutas comerciales importantes, que pueden cambiar la balanza de poder para el país que logre controlarlas. Por eso, desde los primeros días del conflicto, Estados Unidos ha sido un firme aliado de Israel, proporcionándole apoyo militar y económico. Este apoyo ha sido clave para la seguridad de Israel, pero también ha generado tensiones en la región, ya que muchos países árabes ven a Estados Unidos como parcial en el conflicto. Por otro lado, la Unión Soviética y posteriormente Rusia ha apoyado tradicionalmente a algunos de los países árabes como Siria y Egipto. Durante la Guerra Fría, Oriente Medio se convirtió en un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos y la URSS. Aunque el conflicto en Israel y Palestina no era el foco principal, formaba parte de un tablero más amplio de influencias. China, por su parte, ha mantenido una postura más distante en cuanto al conflicto, aunque en los últimos años ha mostrado un mayor interés en Oriente Medio debido a sus crecientes lazos comerciales y energéticos con los países de la región. China ha tratado de presentarse como un mediador neutral,
pero su influencia es más limitada en comparación con la de Estados Unidos o Rusia. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de resolver el conflicto. Los acuerdos de Oslo de 1993, por ejemplo, generaron esperanzas de una solución de dos estados. Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin acordaron un proceso de paz que buscaba establecer un Estado palestino al lado de Israel. Sin embargo, la falta de confianza, los ataques terroristas y los desacuerdos sobre cuestiones clave, como el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados, hicieron que el proceso se estancara. Pero más recientemente hemos visto una normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, a través de los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos. Si bien estos acuerdos han sido elogiados por reducir las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes, no han resuelto el conflicto con los palestinos. El conflicto israelí-palestino no es solo una cuestión regional, sino también un reflejo de las tensiones globales. Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel, mientras que Rusia ha fortalecido sus lazos con Irán, un feroz oponente de Israel. Irán apoya grupos como Hezbollah en Líbano y a Hamas en Gaza, lo que añade más capas de complejidad al conflicto. China, por su parte, ha mostrado un creciente interés en la estabilidad de Oriente Medio, especialmente debido a su dependencia del petróleo de la región. Sin embargo, su enfoque ha sido más pragmático, buscando acuerdos comerciales y evitando tomar partido de manera explícita en el conflicto. La rivalidad entre estas potencias globales en Oriente Medio ha dificultado cualquier avance significativo hacia la paz. Además, la falta de una solución clara ha exacerbado la crisis humanitaria en la región, especialmente en Gaza, donde la población vive en condiciones extremadamente difíciles debido al bloqueo israelí y egipcio. ¿Qué nos espera en el futuro? El conflicto parece estar en un punto muerto, con pocas perspectivas y una solución a corto plazo. Las tensiones siguen siendo altas y el riesgo de una nueva escalada está siempre presente. Las políticas israelíes de expansión de asentamientos y las divisiones internas entre los palestinos, especialmente entre la Autoridad Palestina y Hamas, dificultan aún más cualquier tipo de negociación. Además, la creciente influencia de potencias extranjeras en la región, como Irán, Turquía y los estados del Golfo, añade más incertidumbre al futuro. Mientras tanto, la comunidad internacional se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar sus intereses geopolíticos con la necesidad de una solución justa para ambas partes. La pregunta que sigue flotando en el aire es: ¿podrá alguna vez Oriente Medio encontrar la paz? Las preocupaciones sobre un conflicto a mayor escala, la continua ocupación y la falta de una solución duradera mantienen la región en una situación de tensión constante. El conflicto israelí-palestino es una de las disputas más complejas y prolongadas de la historia moderna. Sus raíces se hunden en la historia de Oriente Medio, pero sus implicaciones se extienden a la política global actual. Estados Unidos, Rusia y China juegan roles importantes, ya sea directa o indirectamente, en el destino de esta región. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que el mundo seguirá observando de cerca los acontecimientos que se desarrollen en esta conflictiva y estratégicamente vital parte del mundo. Gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal, darle like y comentarnos abajo sobre qué otra historia quieres que hablemos en un próximo episodio.